Desde 1972 se ha venido alertando sucesivamente de los límites al crecimiento que el desarrollo económico sin regulación produce, poniendo por delante de la protección de la vida la necesidad de un excesivo beneficio económico para unos pocos privilegiados, aumentando con ello la desigualdad entre países y regiones del mundo, ocultando a sabiendas los efectos del consumo masivo de combustibles fósiles, de sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como del abusivo consumo de agua y de su contaminación. De hecho, nuestra calidad de vida ya se encuentra alterada y se agravará aún más si no percibimos como urgente atender el daño que la actividad industrial hace a nuestro entorno natural, y ponemos inmediatamente en marcha medidas para paliar y revertir el deterioro continuo que hemos ejercido en el planeta en el que vivimos. Gonzalo Marín Pacheco, ingeniero de caminos, canales y puertos, y Alejandro Sánchez Pérez, biólogo, nos informarán a continuación de la situación de emergencia climática en la que nos encontramos en la actualidad. En 1992 tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente en Dublín. Y en esa conferencia se sentaron las bases conceptuales para la privatización del agua. Se establecieron lo que se llaman los principios de Dublín, uno de los cuales establece que el agua en todos los usos, desde el agua de boca, el agua para consumir, que luego devino como un derecho humano, pero también el agua que se usa para procesos productivos, tiene la consideración de bienes económicos y, por tanto, el agua es un bien económico. Al ser un agua un bien económico, se empezó un proceso intenso de privatización de los sistemas de agua en el marco de una serie de políticas que se impulsaron en lo que se llamaba el Consenso de Washington, que son políticas agresivas neoliberales exactamente iguales a las que emprendió la Comisión Europea a raíz de la crisis financiera de 2008, que pretendía el control del déficit, promovía las privatizaciones. En ese contexto, en el sur global se impulsaron privatizaciones de los sistemas de agua, promovidos por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, de tal forma que, por ejemplo, en 2002-2003, el 100% de los créditos que concedió el Banco Mundial tenían condicionalidades de privatización de los sistemas de agua. Pero también en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la denominada la Conferencia de la Tierra, o la Cumbre de Río, se sentaron las bases de mercantilizar el territorio a través de una práctica bastante singular, que es el que contamina paga, ¿no? Y el que no contamina cobra a través de los servicios ambientales. ¿Esto qué es lo que supuso? Que no se puso en cuestión los modelos productivos que causaban la contaminación de las masas de agua y del ambiente, de tal forma que en muchos casos, y de hecho es así, es mucho más fácil para las empresas contaminantes pagar las multas que cambiar el sistema productivo. Este es otro hito importante en la plena cumbre de Río. Y el tercero es el Protocolo de Kioto, donde se establecieron una serie de compromisos de control de emisiones, pero se sentaron también las bases de la mercantilización de la lucha contra el cambio climático, porque este hecho de controlar y reducir las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, se aprobó en paralelo lo que se llamaban los mecanismos de flexibilización. Unos mecanismos que suponían, por una parte, unos sistemas de comercio de emisiones, en el cual se pone precio a la tonelada de CO2 y hay un intercambio, de tal forma que, por ejemplo, en 2018 el mercado de comercio de emisiones alcanzó una cifra en torno a los 45.000 millones de euros. Se ha avanzado poco en
en la lucha contra en el caso concreto del control de las emisiones. No se ha llegado en ningún caso a los compromisos que se adoptaron en Kioto, y cada cierto tiempo en las reuniones periódicas que hay se han ido recordando toda una serie de la necesidad de controlar estas emisiones encaminadas a limitar el incremento de la temperatura. Últimamente es 1,5 grados que parece que no vamos a poder alcanzar. De por sí tiene un gran estrés hídrico, ya sabéis que bueno, tenemos veranos largos, secos, pues estos veranos largos y secos pues van a ser cada vez más largos y más secos. Básicamente esto es a lo que vamos, ¿no? Y de hecho hay unas proyecciones del panel intergubernamental de cambio climático donde vienen a comparar el Madrid actual, el Madrid de 2040 con el Marrakech actual. Marrakech es una ciudad grande del sur de Marruecos, pues para que está ya en el borde del desierto, pues para que os hagáis una idea de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Si no tomamos medidas de emergencia, porque ya no son medidas urgentes, son medidas de emergencia. Todos los expertos dicen que Filomena es también fruto del cambio climático. Este tipo de fenómenos meteorológicos extremos, que llaman los expertos fenómenos meteorológicos extremos, están justamente asociados al cambio climático. Porque básicamente el cambio climático lo que hace es lo que hemos hecho los humanos, generando el calentamiento global, es desregular el sistema atmosférico de tal manera pues que ahora, pues digamos, como dirían los abuelos, el tiempo se ha vuelto loco. Entonces es muy difícil de predecir qué es lo que va a pasar, pero lo que va a pasar no es nada bueno, lo que va a pasar en general es a peor, ¿no? Entonces esto no solamente es que sea una cuestión ambiental muy importante, el problema, lo más grave es que esto tiene unas consecuencias económicas, socioeconómicas terroríficas, ¿no? Bueno, ya hemos visto cómo un simple temporal de nieve puede paralizar durante 2 semanas Madrid, lo tuvo paralizado durante 2 semanas. Pues imaginaros que tuviéramos una Filomena cada 2 años, ¿no? O que tuviéramos una gran sequía cada año, ¿no? Aquí hemos sufrido sequías muy, muy graves durante años que se han solventado más o menos, pero esto cada vez que viene una nueva sequía es más profunda y más grave. A las organizaciones ecologistas pues siempre se las ha tildado de catastróficas, pero la maldición del ecologismo es que al final siempre tiene razón. Esta es una maldición que tienen los ecologistas. Sí, mucho catastrofismo, pero al final resulta que es verdad lo que venían diciendo desde hace nada menos que 40 años. Y esto lo estamos viendo ahora encima de la mesa. Claro, ahora hay una gran concienciación sobre este tema, afortunadamente, una gran sensibilización, hasta el punto que el señor Almeida, alcalde de Madrid, dijo el otro día, no hace mucho, que va a reducir las emisiones de Madrid un 65%. Las emisiones de Madrid. El señor que quería acabar con Madrid Central, pues de repente se da la vuelta como un calcetín y dice que va a acabar con las emisiones, va a rebajar las emisiones de la ciudad de Madrid un 65%. Tened en cuenta que los objetivos europeos para 2040 son de rebajar un 55% y que el gobierno progresista que tenemos en este momento en España, que acaba de aprobar una ley de cambio climático, pues ha aprobado una reducción para 2040 del 23%, ¿vale? 23%, Gobierno de España, 55%, Unión Europea, 65% el señor Almeida. Es como una cosa... Por una parte, va a haber una menor disponibilidad de agua para consumo humano, pero también para los usos productivos. También va a haber impactos sobre la salud, sobre la seguridad alimentaria. También va a haber impactos sobre los ecosistemas acuáticos al haber menos disponibilidad, lo va a haber, y sobre, por ejemplo, y concretamente, la producción energética. Al haber hidroeléctrica, ¿no? Al haber menos caudales, va a verse afectada la producción eléctrica. En segundo lugar, va a haber una modificación de los caudales fluyentes por los ríos. No va a haber las mismas pautas de circulación de los ríos que había hasta ahora. Y eso, junto, por ejemplo, con el incremento en temperatura, va a tener impactos
en la producción de hidroelectricidad, pero también en la capacidad de refrigerar centrales térmicas y centrales nucleares. Al ver menos caudal y más temperatura, la capacidad de refrigeración va a ser menor y va a haber un problema en ese sentido. En tercer lugar, va a haber unas modificaciones en las pautas de precipitación. No va a llover como hasta ahora. Bueno, luego comentaremos cómo se va manifestando eso. Esto, distintas pautas de precipitación junto con distintos tipos de cubierta vegetal van a suponer una mayor frecuencia de procesos erosivos y de sedimentación en las masas de agua, como puede ser embalses o lagos, que va a suponer también una degradación en la calidad de agua. Por otra parte, va a haber también una intensificación de los fenómenos extremos, bien sean de avenidas, bien sean de sequías, de inundaciones y sequías. Y esto va a tener unos efectos muy importantes en las migraciones. Por ejemplo, se estima que en 2018 hubo, fundamentalmente en la zona de África subsahariana, Asia meridional y América Latina, en torno a 140 millones de personas que se movieron por los territorios dentro de estas zonas. 140 millones de emigrantes que potencialmente pueden venir al norte global. Y por último, la subida del mar, del nivel del mar, que va a ser también motivo de desaparición de estados, como ya está habiendo en los países del Pacífico, en las pequeñas islas del Pacífico, hay algunas que ya han desaparecido y hay otras que van a causar también migraciones importantes. Desde que salimos más o menos de la crisis de 2008, pues las emisiones no hacen más que crecer. No estamos conteniendo las emisiones de gases de efecto invernadero, sino todo lo contrario, no hacemos más que crecer. Y sin embargo, pues como digo, pues nuestros distintos gobiernos, me da igual el color, pues no están poniendo las medidas necesarias. Del que habréis oído hablar, el famoso nitrogenazo, es el que monta la boina de contaminación en Madrid y es el que provoca que Madrid, concretamente la ciudad de Madrid, sea la ciudad con más muertes prematuras de toda Europa en materia de contaminación atmosférica. Es la ciudad europea con más muertes prematuras por contaminación. Esto, que según la señora Ayuso, pues no existe, porque según ella los atascos son una cosa muy normal en Madrid y no solamente eso, sino que a ella le conste, porque que a ella le conste, nadie ha muerto por contaminación, ¿no? Lógicamente ningún médico pone en el parte de función muerto por contaminación, pone muerto por asma o muerto por bronquiolisis o por cualquier insuficiencia cardiorrespiratoria. No ponen muerto por contaminación. Esto es una soberana tontería, pero bueno, es lo que tenemos. Concretamente en la Comunidad de Madrid estamos a la cola de España y de Europa en prácticamente todos los parámetros medioambientales. O sea, me da igual prácticamente al que miréis, estamos a la cola. Entonces, por ejemplo, en materia de leyes, no tenemos prácticamente legislación, no tenemos desde luego una ley de cambio climático en la Comunidad de Madrid, pero tampoco tenemos una ley de conservación de la biodiversidad, ni tenemos una ley del suelo que proteja el suelo frente a la especulación urbanística. En fin, digamos que el Madrid que hemos conocido, sobre todo la gente joven, de 25 años para acá, pues es un Madrid pues neoliberal, donde viva la pepa y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Básicamente, las pocas regulaciones que había las han quitado y lo único que verdaderamente subsiste es porque o nos obliga Europa o nos obliga el Estado, ¿no? Porque hay leyes estatales y hay leyes europeas, pero no porque haya una iniciativa, en este caso medioambiental, por parte de la Comunidad de Madrid, porque no la hay. Las renovables. Este es uno de los pilares digamos, de la transición energética, que es indispensable para transicionar hacia un futuro sin carbón,
un futuro descarbonizado, como dicen los técnicos, donde la economía no esté basada continuamente en los combustibles fósiles, que son los que al final generan la mayor parte de las emisiones, sino que esté basada en las energías renovables. En Madrid prácticamente no existe nada al respecto, ¿no? En los últimos tiempos sí que se han puesto en marcha algunas medidas de fomento de la energía fotovoltaica, pero con unas ayudas irrisorias, tan irrisorias como que Madrid, que tiene 6 millones y pico de habitantes y tiene el PIB, somos lo más mejor de toda España y del mundo mundial, según como nos dejan de decir en la tele todo el rato, pues en Madrid se dan menos ayudas, por ejemplo, para energía fotovoltaica, bueno, menos, muchas menos, 10 veces menos ayudas para energía fotovoltaica que las que se dan en Baleares, por ejemplo, donde son 1 millón escaso de personas y con otro tipo de y mucha menor densidad de población y otro tipo de problemas, ¿no? El autoconsumo, que como sabéis estuvo prácticamente prohibido en España por culpa del impuesto al sol. Afortunadamente este impuesto al sol se ha quitado, pero aquí concretamente en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, pues ya lo veis, o sea, prácticamente nadie tiene placas fotovoltaicas porque es muy costoso, es muy dificultoso la instalación, no hay ninguna facilidad por parte de la administración y entonces, pues salvo las nuevas construcciones, que sí que están obligadas por el nuevo Código Técnico de la Edificación a poner agua caliente calentada por energía térmica, salvo las nuevas edificaciones, pues todo el parque antiguo de viviendas, bueno, antiguo y no tan antiguo, pues en ningún caso tenemos energías renovables en casa. Imaginaros que estuviéramos los tejados de Madrid llenos de placas fotovoltaicas, pues eso sería un ahorro energético bestial, por un lado, pero claro, es un ahorro energético que se lo quitamos a Iberdrola, a Naturgy, a Unión Fenosa, a todas las grandes eléctricas que por eso ponen todos los palos en las ruedas que son capaces de poner para que no seamos capaces de democratizar, nosotros lo llamamos así, democratizar la energía. El Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento y del Ministerio actualmente de Transición Ecológica, es un centro técnico, hizo por encargo de los ministerios correspondientes un estudio para evaluar cuál iba a ser las modificaciones, la disponibilidad de los recursos hídricos a lo largo del tiempo y arbitró un modelo de simulación de precipitación con transmisión de agua y teniendo en cuenta dos horizontes o dos escenarios de cambio climático, es el A2 y el B2, lo llamo así. Entonces, lo que hace este estudio es tener un periodo de control y que va desde 1961 a 1990. Es la línea verde esa. Esos son cómo se ha comportado históricamente los caudales en ese tiempo. Y se tomaron 3 horizontes futuros para ver el impacto del cambio climático sobre el agua, que eran fundamentalmente el que va de 2010 a 2040, de 2040 a 2070 y de 2070 a 2100, es decir, cubre todo el siglo XXI. Y se hizo la estimación para la precipitación, que es la lámina esta que estamos viendo, y como veis, en la simulación se ve cómo están la envolvente de los dos escenarios, que son las trazas gruesas, y tiene una tendencia hacia abajo, es decir, la precipitación va a ser menor en el territorio español. En el escenario de 2011 a 2040, el primer escenario, si veis, lo marrón oscuro es donde va a haber menores precipitaciones y lo azul o claro es donde no va a haber tan fuertes precipitaciones, de tal forma que la cornisa cantábrica y en general en la parte oriental de España va a haber una disminución muy importante de precipitaciones, el primer escenario, pero en los siguientes escenarios se va a agudizar mucho más. En 2011 a 2040 se ve como la cornisa cantábrica, la zona del Duero
fundamentalmente, y la zona sur-occidental, es donde va a haber va a haber más disminución de caudales, y en 2071 a 2100, en los dos escenarios de proyección A2 y B2, está en marrón oscuro, es decir, va a haber unas disminuciones muy importantes en precipitaciones, va a haber unas disminuciones que van desde el 5% al 17% en un escenario, y en el otro entre el 5 y el 9%. Las disminuciones de precipitación son importantes, pero a nivel de España, si ya vemos los caudales, o ahí se ponen escorrentías, en un escenario van de 8% hasta 2040, pero hasta 2100 puede ir hasta el 20% de reducción de los caudales fluyentes por los ríos. Y en el otro escenario será entre el 8 y el 14%. En la Comunidad de Madrid, que formamos parte de la cuenca del Tajo, las disminuciones van a ser más importantes. Van entre 8 y el 35 en el último, o sea que va a haber unas disminuciones importantes de los recursos hídricos, y en el otro escenario es un poco más atenuado, hasta el 15%, ¿no? Estos resultados se han tenido en cuenta en la planificación del plan hidrológico, en la planificación que hace el Ministerio, de tal forma que se decidió para el horizonte en 2027, se ha asumido una reducción del 7% de los caudales. Son proyecciones, pero ya está pasando. Aquí he reflejado las temperaturas máximas, medias y mínimas en diversas estaciones de la Comunidad de Madrid. La más relevante es la de Madrid-Retiro, que es la que tiene una historia más grande. En todos los casos, la serie total frente a la media de los últimos 10 años tiene un incremento mayor de temperatura. Este es un gráfico que representa los caudales de agua que han llegado a los embalses del canal de Isabel II. En toda la serie, desde el 14 hasta el 18, si tenemos, es la línea azul, que es el valor medio, y si tenemos en cuenta los últimos años, hay una diferencia del 20. Hay una circunstancia relevante. La Comunidad de Madrid no tiene un plan de adaptación al cambio climático. Tiene un plan de calidad de aire y de control de emisiones, que se llama el Plan Azul Más. Y dentro del Plan Azul Más hay solo dos medidas de adaptación, que son un canto al sol. Una es adaptación a los recursos hídricos, y el otro, adaptación del cambio climático a otros otros sectores productivos. Últimamente ha habido una revisión del plan en el cual han incorporado toda una serie de medidas, y solo han incorporado una que está relacionada con la adaptación, que se refiere a la creación de unos indicadores para el seguimiento de la adaptación, lo cual está bien, pero no hay noticias de que se hayan puesto. Y en todo caso, lo que es necesario es tener un plan de adaptación, pero un plan que no sea producto del resultado de unos técnicos, sino que tiene que ser un plan con participación ciudadana. Como todos los planes, ¿no? La participación es un derecho a la ciudadanía, y más aún cuando se trata de estas acciones que tienen que ponerse en marcha conjuntamente con la participación de la ciudadanía. Si no, no se van a poner, como hasta ahora. Es un plan, en teoría, de lucha contra la contaminación y el cambio climático que va de 2013 a 2020. Estamos en 2021 y no tenemos noticias de GURB. O sea, no hay noticias de que haya un nuevo plan de cambio climático. La única noticia que tenemos es que han subcontratado a una empresa por 350.000 euros para que hagan una nueva estrategia o plan o lo que sea de cambio climático, ¿no? Porque ellos son incapaces de hacer las cosas por sí mismos, se lo tienen que subcontratar a una empresa, ¿no? De 58 medidas que tenía ese plan, es un plan muy bonito, lleno de colorines, de esas 58 medidas solo se habían ejecutado 3. Y otras 3 ni siquiera se habían puesto en marcha. Todo el resto estaban en distinto grado de implantación. Digo esto entre comillas porque significa pues, que no se han hecho tampoco. O sea,
Esto es un avance porque, claro, esto tiene que ser resultado de un plan, pero nosotros lo ponemos como elemento de reflexión, ¿no? Entonces, hay uno que es el uso de agua regenerada, y este es una actividad que el canal está dando un impulso importante, ¿no? Eso implica usar agua regenerada, supone liberar agua potable para el consumo humano y el consumo industrial en este caso. El segundo es fomentar el uso de segundas tuberías en viviendas, por supuesto de nueva edificación, que permitan reutilizar el agua, bien de la ducha, de lavados, etc., ¿no? Es una iniciativa que ya en determinados sitios se está poniendo en marcha. El tercero es la posibilidad de aprovechar las aguas pluviales. Las aguas pluviales, todo esto, claro, está en nueva edificación, asociado a usos que permitan la calidad del agua. Otro es la gestión de la demanda. Este necesariamente tiene que ser pactado con la ciudadanía, ¿no? La gestión de la demanda supone liberar recursos a través de un consumo responsable. Luego hay mucha serie, como por ejemplo lo que son minimizar las fugas, generar también recursos, políticas tarifarias y el uso eficiente del agua. Asociados con la calidad está el control de la calidad en los puntos de toma. Se ha aprobado la directiva marco de la directiva de agua potable, donde establece la necesidad de controlar los riesgos en los puntos de toma, pero también en los puntos de devolución al río después de la depuración. Y el último es un reto que también será más fácil en nuevas urbanizaciones, que es el alcantarillado separativo. El tema de las inundaciones es otra de las posibilidades de actuación asociadas con las medidas de adaptación, también las sequías y la pérdida de biodiversidad asociado a los caudales ecológicos que por ley tiene que garantizar, en este caso, el canal Isabel II. Aquí he puesto el tema de la subida del nivel del mar, no porque Madrid tenga playa, sino porque es muy probable que tengamos que acoger migrantes que sean exiliados medioambientales. Ya hay exiliados ambientales en Madrid. Yo he conocido algunos que vienen como resultado de prácticas de extracción minera, etc., pero el cambio climático va a generar también una masa del sur global hacia el norte buscando una seguridad. El agua y la energía tienen un nexo, ¿no? No es para generar energía se necesita agua y para disponer de agua se necesita energía. De hecho, para disponer de agua en los procesos de potabilización, de depuración y de impulsión se necesita mucha energía. Y por eso es necesario y conveniente tomar medidas de eficiencia energética. Y por último, los sistemas de agua son muy adecuados a asociarlos con producción hidroeléctrica o con otros tipos de energía, además de la producción eléctrica, que podrían ser medidas que se podrían tomar. Aproximadamente un 40% del agua se va a la agricultura, ¿vale? Es consumo agrario. Básicamente regadío, pero luego también están los animales, que también hay que darles de beber, lógicamente, etcétera, ¿no? Pero el regadío es... y eso que es un porcentaje pequeño de lo que es el terreno dedicado a la agricultura, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se ha avanzado mucho, pero que hay que profundizar muchísimo más, es en la modernización de la agricultura de regadío, para que consuma menos, cada vez sea más eficiente. Y luego pues hay zonas en España donde tenemos una gran sobreexplotación de los acuíferos. Mucha del agua que se usa en España para regar viene de pozo, no es exactamente no es por canales, no viene de los ríos, sino que viene de pozo, y en muchos de esos casos los acuíferos están sobreexplotados. Bueno, el caso más célebre es el de La Mancha, pero hay muchos otros, ¿no? En Madrid, en concreto, tenemos un problema de modernización de regadíos porque el declive de la agricultura ha sido tan grande que la administración no le ha prestado ninguna atención a este tema. Entonces,
Todavía se riega, o sea, todavía hay agricultura de regadío en Madrid, las famosas huertas de Las Vegas de Madrid, pues antes eran muy productivas, cada vez lo son menos porque cada vez hay menos agricultores en Madrid, pero lo poco que se riega a manta, que se dice vulgarmente, es decir, abres la compuerta y se riegan los campos, se inundan, ¿no? Esto es lo menos eficiente que existe, ¿no? El panel gubernamental de expertos de cambio climático trabaja no sobre números exactos, sino sobre niveles de confianza. Por eso cuando hablaba yo de va a haber una disminución de los recursos hídricos al futuro, es una afirmación fuerte. Hay otras que es o menos fuerte o lo va cualificando las predicciones en función a la certeza que tienen cada uno de las afirmaciones o resultados. Bien es cierto que el cambio climático introduce niveles de incertidumbre adicionales, ya concretamente en los temas de agua, de recursos hídricos, que ya de por sí tienen las estimaciones a medio plazo de cuánta agua va a llevar un río. El agua embotellada es el tratamiento del agua desde una perspectiva mercantil, es la mercantilización de los recursos. Y el agua de grifo es la reivindicación del agua pública, ¿no? El agua embotellada supone una situación de inequidad importante, porque el agua embotellada puede suponer hasta 400 veces el precio del agua de grifo, ¿no? Y esto es muy importante en sitios, como pasó en la pandemia, en la situación de alarma aquí en Madrid o en general en España, que no había movilidad para las personas más vulnerables, que son las personas que viven en la calle. No tenían dónde acceder al agua, porque estaban cerradas las fuentes, las pocas fuentes que hay, y tenían que comprar agua embotellada, de tal forma que los más vulnerables para beber pagaban 200, 100 veces el precio del agua de grifo. Entonces el agua embotellada tiene una componente de inequidad. Tiene una componente también, como lo resaltas tú, de impactos importantes en el cambio climático y en la contaminación, porque supone el propia tratamiento de los envases, unos dispendios, una inversión en energía muy importantes, y cuando no se reciclan, eso pasa a contaminar el medio natural, ¿no? Entonces el agua es complicado porque hay un lobby privado del agua embotellada que es muy potente, ¿no? Y esto nos encontramos continuamente, ¿no? Y es una lucha constante, mueve eso miles de millones de euros el negocio del agua embotellada, ¿no? Y no está basada en criterios de calidad, está basada en humo, venden humo, ¿no? El agua embotellada es segura, no es más segura que el agua de grifo. Entonces, eso es un tema complicado. Cuando Alejandro hablaba de diciembre de 2019, estábamos se exigía la consideración de emergencia climática, ¿no? Y no ha cambiado. O sea, nosotros tenemos 3 crisis que coexisten: la crisis climática, la crisis sanitaria y la crisis democrática. Y no estamos en estas 3 crisis que en el caso concreto del agua, por ejemplo, afecta de forma muy potente, ¿no? La crisis climática afecta a la disponibilidad de recursos, que en el futuro va a poder afectar a la disponibilidad de agua que os comentaba, que toca directamente con derechos. El derecho humano al agua supone la disponibilidad de los recursos. Entonces, la crisis climática va a afectar a derechos. Ahora la ley nueva de cambio climático estatal sí que pone algunas condiciones. Una de ellas, que es muy interesante para la Comunidad de Madrid, porque tiene bastantes grandes ciudades en la corona metropolitana, es que cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes tiene que poner zonas de bajas emisiones al estilo de Madrid Central. Nosotros también pensamos que Madrid Central fue un primer
proyecto. Este primer proyecto pues, ha demostrado su bondad, ha reducido la contaminación en los distritos centrales un 20%, ha reducido la contaminación en general de toda la ciudad de Madrid. Y es que si tú miras Madrid Central en un mapa, es un puntito dentro de lo que es la gran conurbación de Madrid, ¿no? Y solo con ese puntito hemos reducido un 10% la contaminación por NO2 en toda la ciudad de Madrid, ¿no? Pues si pudiéramos extender Madrid Central a otros barrios y a otros distritos, pues podríamos reducir muchísimo más la contaminación. Y por supuesto, en materia de movilidad no nos podemos olvidar del transporte público. Hay que mejorar y reforzar el transporte público y eso se puede hacer. Eso hay muchas cosas que hay que hacer. No simplemente regalarle el abono joven a cualquier joven, viva en Pozuelo y tenga un Porsche o viva en el Pozo de Tierra Raimundo y esté cobrando la renta mínima de inserción, a todo el mundo le pongo el abono transporte a 20 euros. Nosotros pensamos que eso no es como se deben hacer las cosas. Debe haber abonos transportes sociales para la gente que tiene una renta baja o que está en el paro, por ejemplo, y luego, pues oye, el que se lo pueda pagar, pues se lo paga. Igual con los pensionistas, no tiene nada que ver el que está cobrando los 456 euros de pensión mínima con un señor que está cobrando sus 2.000 euros de pensión. Pues ese señor que está cobrando 2.000 euros de pensión, pues se puede pagar el abono transporte de los pensionistas, que además ya es más barato, o sea, no hace falta que dárselo gratis. Mientras que hay personas que sí que hay que darles el abono transporte, porque es que si no, pues no tienen posibilidades de prácticamente de moverse, ¿no? Ese es un tema, el tema tarifario, que es esencial. Luego está el tema del refuerzo y la mejora ya lo he mencionado, de las flotas. Los autobuses afortunadamente han mejorado mucho, está la extensión de la bici, donde hay muchísimo por avanzar, porque bueno, Bicimat llega hasta donde llega, pero además pues Madrid es una de las grandes ciudades europeas que tiene una red ciclista, o sea, una red de carriles bici, pues más ridícula, diría yo, o más reducida de todas las grandes ciudades europeas. Ahí hay que fomentar muchísimo también esa cuestión. La cotización de mercado de futuros es un paso más en el proceso de mercantilización, privatización, mercantilización y ahora especulación con los recursos, ¿no? Entonces, bien es cierto, todo se basa en un mercado que es en California, donde tiene sentido, es un mercado muy concreto, muy local, donde sí cotiza en bolsa. El peligro es que al llevarlo a la bolsa de Wall Street, de Nueva York, abre las expectativas de consolidar esta forma de mercantilización, ¿no? en un ámbito mucho mayor. Para ello, nosotros aquí en España ya tenemos mercados del agua. Lo que pasa es que se canalizan a través de las concesiones, ¿no? Aquí en el canal de Isabel II compró concesiones a Unión Fenosa del río Alberche para traer agua y garantizarla unos volúmenes importantes en época de sequía. Y eso se puede hacer cuando hay las infraestructuras que permitan traer el agua. De hecho, de San Juan a la red del canal Isabel II hay una conducción con 2 impulsiones. Entonces se canalizó eso. Entonces los mercados ya existen. Mercados también se han hecho cediendo concesiones de agua regantes de la cuenca del Tajo y vendiéndolo en Almería y en Murcia a través del canal del trasvase Tajo Segura. Es decir, la mercantilización en España existe. Lo que pasa es que ahora se incorpora el tema de la posible especulación a largo plazo y a medio, a futuros, de estos recursos. Entonces es un paso más potente. Existe en España, bueno, y en toda la Unión Europea, lo que se llaman los sistemas integrados de gestión, que significa que un material determinado, pues por ejemplo, el plástico, los envases,
los tiene que gestionar determinado SIG, determinado sistema integrado de gestión. En el caso de los envases, en España lo hace Ecoembes. Cualquier cosa que lleve el punto verde, que se llama, que es ese redondel con una flechita dentro, eso significa que ese envase ha pagado una tasa, ese productor, ese fabricante ha pagado una tasa por ese envase a Ecoembes, ¿vale? Y Ecoembes luego, con el cubo amarillo, supuestamente recoge todos esos envases y los lleva a reciclar, ¿vale? Eso lo que pasa es que el sistema, que en teoría es bueno, aparentemente, pues está demostrado ya después de 20 años que llevamos con el cubo amarillo en España, pues que no funciona bien. Y que básicamente la mitad aproximadamente de los envases no van al cubo amarillo. Luego tiene que haber plantas separadoras suficientemente eficaces como para que luego el material concreto, o sea, hay que separar las latas del plástico, el plástico PET del plástico no sé qué, el otro del otro, y así sucesivamente, para que cada cosa vaya a una industria que es la que lo recicla realmente. Es decir, por echarlo en el cubo amarillo no has reciclado todavía. Eso lo hace finalmente una fábrica, una industria que se dedica a eso. Total, que se calcula aproximadamente, hay una cosa buenísima, un informe muy reciente de Greenpeace, que es muy bueno, que se llama Ecoembes Miente, que aproximadamente el 20%, solamente el 20% de lo que entra en el cubo amarillo se recicla de verdad. Que Ecoembes es un consorcio, es una sociedad constituida por las empresas envasadoras, ¿vale? Entonces, los propios que envasan son los que gestionan los envases, ¿vale? ¿Y cobran 2 veces? Se podría decir que cobran 2 veces, pero bueno, ahí están, por ejemplo, todas las grandes embotelladoras de las que hablaba Gonzalo. La Coca-Cola, PepsiCo, todas están ahí metidas en Ecoembes, están todas las grandes superficies, incluido por ejemplo Mercadona y todas las demás. Entonces está constituido por un consorcio de empresas, muchísimas empresas, no sé si son 200 o 300 empresas, que están constituidas como un consorcio que son los que gestionan los envases. Entonces efectivamente todo queda en casa porque ellos mismos pagan la tasa a Ecoembes, que es la empresa que ellos han constituido para que gestione ese punto verde y recicle. Y esa es parte de la trampa de este, y esta es la parte de la trampa de este sistema. Claro, a Ecoembes no le interesa, o sea, es la conclusión del informe de Greenpeace, que bueno, ya era, pero Greenpeace ha hecho un informe muy bueno y muy reciente, es la conclusión. Ecoembes no le interesa que se reduzca el número de envases, porque ese es el pecado original. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es lo que nosotros llamamos el SDDR, que es un sistema de depósito, devolución y retorno de envases. El SDDR es lo que antiguamente hacíamos de cambiar el casco en la tienda. Solo que modernizado y extendido a otros tipos de envases. Para empezar, los de bebidas, que es muy fácil, porque esos envases están limpios, pero que se podrían extender a muchísimos otros. Es decir, y eso básicamente lo que significa es que a ti te devuelven un dinero por devolver el envase. Desgraciadamente, cuando lo hemos intentado implantar en algún sitio, por ejemplo en Valencia, que se estuvo a punto de implantar el SDDR, pues de hecho echaron al consejero de Medio Ambiente que lo quería implantar. Y no se ha implantado. O sea, y entonces así vamos. O sea, que es que son lobbies súper fuertes, muy, muy difíciles de combatir, porque tienen mucho poder y